Cette session a aussi été l'occasion de nous pencher sur une autre situation préoccupante qui est celle du Mexique. Nous l'avons fait en mettant à contribution 3 procédures prévues par la Convention. La procédure d'action urgente de l'article 30, sur laquelle je reviendrai dans un instant. La procédure de communication individuelle de l'article 31, puisque nous avons, comme l'a signalé notre rapporteur, adopté des constatations sur la base d'une communication concernant une disparition au Mexique, et aussi sur la base de la procédure prévue à l'article 34 de notre Convention. Au titre de cette dernière disposition, l'article 34 de la Convention, le Comité a reçu des informations qui lui paraissent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée serait pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction du Mexique. Le Comité a donc décidé, dans un premier temps, comme le prescrit l'article 34, de rechercher auprès de l'État partie toute information pertinente sur cette situation, ce qui ne préjuge en rien sur les prochaines étapes de la procédure. Cette demande d'information sera transmise dans les prochaines semaines à l'État partie. Ici, comme dans la mise en œuvre de ces procédures de rapport, de visite ou de ces procédures d'action urgente ou de communications individuelles, le Comité a pour but d'entretenir avec l'État une coopération et des échanges constructifs afin de parvenir à notre objectif commun qui est la mise en œuvre pleine et entière de la Convention. Fíjense, amigos, les explico. Existe una comisión de desapariciones forzadas que corresponde a la Organización de las Naciones Unidas. Pues resulta que, con una ligereza inusitada, el presidente de dicha comisión de desapariciones forzadas de la ONU, Olivier de Frontville, resulta que emitió una especie como de opinión, dando a entender que en México el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo practica las desapariciones forzadas como Estado, como gobierno. De inmediato, ¿verdad?, el presidente de la Cámara de Senadores, me refiero a Gerardo Fernández Noroña, emitió, con la aprobación del Senado, emitió un comunicado reprobando y desaprobando este comentario que hizo Olivier de Frontville. Mejor escuchen ustedes cómo les responden de manera correcta, oficial, por parte del Senado de la República, en donde, por cierto, los opositores opinaban así medios tibiones. Pero mejor escuchemos el comunicado que se aprueba en el Senado de la República. De acuerdo con el artículo 76 constitucional, la Cámara de Senadores tiene facultad exclusiva en materia de relaciones exteriores. Por ello, es de su estricta competencia manifestar su absoluto desacuerdo con el comportamiento sesgado del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, CED, por sus siglas en inglés, Olivier de Frontville, quien en un documento final incluyó aseveraciones irresponsables y temerarias sobre lo que sucede en nuestro país en materia de supuestas desapariciones forzadas. Sostuvo que habían recibido información que a su parecer es fundada respecto a, y cito textualmente, que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México. ¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración? Bajo ninguno. En primer lugar, el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas. Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final
no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México. Simplemente, el presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, de manera unilateral, incluyó en su declaración el grave señalamiento, sin sustento alguno, de que hay desapariciones forzadas en México, argumentando la temeridad de que estas son generalizadas y sistemáticas, cuando el Estado mexicano en su actual momento no realiza esa práctica infame. Más aún, el citado funcionario no tiene facultad alguna para hacer tales señalamientos a nombre de la comisión que preside, pues es un órgano colegiado que tiene perfectamente reglamentados sus procesos internos y justo por el nivel de su responsabilidad y por la delicadeza del tema, debe ser absolutamente respetuoso de los procedimientos internos, de la dignidad, así como de la soberanía de los pueblos y gobiernos integrantes de las Naciones Unidas. Aunque durante su mensaje pretendió argumentar el sustento legal de sus ligeras declaraciones sobre lo que sucede en México, violentó el proceso interno de la comisión que preside y prejuzgó sin pruebas, aunque posteriormente sostuviera que no prejuzgaba y que solo buscaba tener coordinación y comunicación con México. Si bien lo antes expresado es solo una opinión, a la que como persona tiene derecho a hacerla, en su condición de presidente de la SED, ha alentado la falsa e injusta especulación de que hay desapariciones forzadas en México y, peor aún, que éstas se dan como una conducta sistemática. Frívola aseveración. ¿Sobre qué casos y sobre cuáles presunciones pedirá información? ¿Y con qué facultad lo hace? Lo hace a título personal, arrogándose atribuciones que solo puede asumir si se dieron con fundamento en decisiones colegiadas del comité aquí señalado. El gobierno que encabeza la jefa del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no practica bajo ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada. Nuestro movimiento ha luchado siempre contra la represión que desde el Estado mexicano llevaron a cabo gobiernos anteriores y, a diferencia de ellos, no hemos realizado un solo hecho de represión y mucho menos de desaparición forzada. El presidente del SED de la ONU, Olivier de Froville, pasó por encima del procedimiento de la propia comisión y, como ya lo mencionamos, realizó con absoluta falsedad, temeridad e irresponsabilidad una acusación carente de sustento. ¿Cómo puede un funcionario de tan alta responsabilidad de Naciones Unidas tener un comportamiento tan faccioso y atrabiliario? Francamente, su actitud nos obliga a presentar un recurso legal contra su conducta. Sus aseveraciones y su ligereza son absolutamente injustificadas para alguien que tiene bajo su responsabilidad tan importante tarea. Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa. Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración, en cualquier caso que la citada comisión plantee a nuestro país. No hay duda de que la declaración realizada por el citado funcionario carece de toda seriedad y legalidad, al haber pasado por encima del informe presentado, deslizándose en su reflexión final una injusta e infame presunción de hechos y conductas que no se dan en nuestra patria.
este Pleno de la Cámara de Senadores exige al presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Olivier de Frouville, el retiro de sus oprobiosas aseveraciones y exige el trato respetuoso que nuestra nación, nuestro pueblo y nuestro gobierno merecen. México es un país libre y soberano. En México manda el pueblo de México y nadie más, cuya máxima norma es nuestra Constitución. Si bien los tratados y convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito en el Concierto de las Naciones son respetados, no permitiremos que nuestra soberanía y nuestro marco legal sean violentados por aseveraciones que rompen con nuestro marco constitucional y que nos obligan a proceder en consecuencia. Una vez presentado el posicionamiento de esta presidencia, iniciamos con los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Como pudieron notar, la respuesta fue contundente y además de altura, política de altura, porque este tipejo al que me refiero, Olivier de Frouville, resulta que es el presidente de dicha comisión de la ONU y emite una opinión personal como casi diciendo que era opinión de la comisión, cuando no fue opinión de la comisión. Y desde luego que es muy grave porque tiene la representación de una comisión de la Organización de las Naciones Unidas. Pero no cabe duda que en México tenemos de verdad un Senado de la República capaz de levantar la voz, de precisar las cosas y de hacer reclamos con una política de altura. Con esto, mis apreciables amigos y amigas, pues no se olviden siempre de regalarnos el like o de compartirlo para llegar a mucha gente, muchísima gente, que ustedes saben que es nuestro máximo deseo el que podamos llegar a bastantes personas. Nos vemos en el siguiente video de Víctor Ancheita, UFC, Línea Directa. Meow.